Muy buenas tardes a todos, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar lo que correspondería a nuestro artículo de la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman en un estudio realizado en la fisioterapia propiamente dicho. Ahora, básicamente va a consistir en un modelo que pretende analizar la intensidad de asociación de lo que serían dos variables cuantitativas en este caso, con base en una investigación real en el área de fisioterapia, teniendo en cuenta básicamente lo que sería la media de independencia funcional o también abreviada como MIF, que es básicamente en la que un paciente va a poder realizar ciertas actividades por cuenta propia. Y esa sería nuestra variable X, nuestra primera variable. Y también tendríamos una segunda variable, que serían los días que permanecen en ventilación mecánica, ya que van a necesitar esta ayuda como parte de la rehabilitación, por así decirlo, por ciertos parámetros que mencionaremos poco después. Y así tendríamos a nuestra segunda variable, la variable X y la variable Y. Esto con el fin de comprobar la validez del modelo que está propuesto mediante el análisis de correlación de Spearman. Es muy importante recalcar que en este caso nos vamos a basar meramente en datos obtenidos de un estudio comparativo. Es decir, vamos a tener una fase pre y una fase post. O sea, una va a ser antes y después de lo que sería el estudio. Antes para ver cómo es que están los pacientes, cómo es de que ingresan, por así decirlo, y post para ver su evolución y cómo terminan. Ahora, principalmente lo que se va a buscar sobre este pre y post va a ser identificar su condición física, su capacidad funcional, su autonomía, en adultos que regularmente van a tener ciertas afecciones y por eso van a estar recurriendo al área de fisioterapia. Este estudio, que se realizó a una población total de 23 personas, esa sería nuestra muestra, por así decirlo, fueron 23 personas a las que se tomaron como objeto de estudio en una clínica de la ciudad de Colombia, Medellín. Y básicamente este análisis nos va a servir para ver si existen correlaciones entre las variables, tomando los datos del antes y el después de dichas intervenciones. Ahora, es importante recalcar que este método de correlación de Spearman va a ser una prueba no paramétrica. ¿Por qué va a ser no paramétrica? Porque estamos hablando en este caso de rangos. Es de hecho como por ejemplo las variables cuantitativas ordinales, cuando es más que nada por un nivel de jerarquía. Entonces básicamente vamos a manejarlo por rangos, es por eso que es de este tipo. Entonces serían los rangos considerando los días, en cuántos días aproximadamente dejó de precisar de la ventilación, en cuántos días o cuántas personas sí necesitaban apoyo en el MIF, o cuántas personas tenían más autonomía o cuántas personas pues no constaban de esta autonomía. Ahora bien, el coeficiente de correlación de rango de Spearman se puede emplear como estadístico de prueba para probar la hipótesis de que no hay asociación entre dos poblaciones. Spearman aportó este coeficiente de correlación para permitir correlacionar dos variables por rangos en lugar de medir el rendimiento separado en cada una de ellas. La correlación nosotros la podemos expresar como el grado de asociación entre dos variables y según el sentido de la relación de estas en términos va a aumentar o va a disminuir. Sabiendo esto ya podemos pasar a lo que sería nuestra hipótesis o la que encontramos del artículo que se basa en lo siguiente. Los días en ventilación mecánica y la microintervención son mutuamente independientes. Esa sería nuestra hipótesis del artículo. Sabiendo ahora la hipótesis,
pasamos a lo que sería la interpretación de los resultados en las pruebas de Spearman. Del lado derecho vamos a tener el grado de relación según el coeficiente de correlación. Y en esta tabla la podemos interpretar de la siguiente manera. Los valores cercanos a más 1.0 van a indicar que existe una fuerte asociación entre las clasificaciones. Es decir, que cuando un rango o un valor va a aumentar, el otro también lo va a hacer. Y por el contrario, cuando los valores están cercanos a menos 1.0, va a señalar o va a indicar que existe una fuerte asociación negativa. Lo que quiere decir que cuando un valor va a aumentar, el otro va a decrecer. Y por último, cuando el valor es 0.0, significa que no existe relación alguna, no existe ninguna correlación. Bueno, ahora yo les voy a hablar propiamente ya de las hipótesis. Recordemos que las hipótesis son los supuestos que se buscan comprobar a través de la investigación que se está haciendo. Aquí vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la que generalmente buscamos comprobar a través de nuestro estudio. Bueno, tenemos que la hipótesis nula nos dice que X y Y son mutuamente independientes, mientras que la hipótesis alternativa va a ser todo lo contrario, pues nos dice que X y Y no son mutuamente independientes. Como podemos ver aquí, pues la principal diferencia es esta palabrita que es el no. La primera va a ser positiva, mientras que la segunda va a ser negativa. Y bueno, esto nos lleva ya propiamente a las hipótesis de este artículo, que dice que la hipótesis nula se refiere a que los días en ventilación mecánica y la media de independencia funcional preintervención son mutuamente independientes, o sea, no lo está afirmando. Mientras que la hipótesis alternativa nos dice que los días en ventilación mecánica y la media de independencia funcional preintervención no son mutuamente independientes. Aquí lo está negando, por lo que se cumple la condición que vimos aquí arriba, que justamente pues la diferencia va a ser entre el no y el sí. Y bueno, es importante mencionar que vamos a ocupar un nivel de significancia de 0.05 o del 5%. Ahora pasamos al procedimiento para probar la hipótesis. Este se va a lograr a través de dos pasos. Lo primero va a ser clasificar por jerarquía los valores de X desde el 1 hasta N. N va a ser el total de nuestros datos. Nosotros, bueno, específicamente en este artículo, la muestra fue de 23 pacientes, por lo que N va a tomar el número de 23. Lo mismo vamos a hacer con los valores de Y. Como podemos ver aquí en la tabla, vamos a tener que nuestros pacientes van a estar ordenados jerárquicamente desde el 1 hasta el 23. Y después dice, calcular D, que es la diferencia entre los rangos de X y Y, para cada una de las parejas de observaciones. Esto se va a obtener restando la jerarquía de Y a la jerarquía de X, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a restar 17 a 2 y obviamente nos va a dar un resultado negativo, nos da menos 15. Y después este valor lo vamos a elevar al cuadrado, pero recordemos que cualquier número que nosotros elevemos al cuadrado, aunque sea negativo, va a dar un resultado positivo. Esto se debe a la ley de los signos, porque menos por menos nos va a dar más. Entonces, el resultado de elevar menos 15 al cuadrado nos va a dar 225. Lo mismo vamos a hacer con todos los datos de abajo, que sería 20, a 19 le vamos a restar 20 y nos da menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado nos da 1. Aquí a 14 le vamos a restar 7, nos va a dar un 7 como resultado y esto elevado al cuadrado nos da 49. Esto lo hacemos consecutivamente hasta terminar con nuestros 23 datos. Y bueno, ahora vamos a pasar al cálculo de la estadística, donde vamos a ocupar esta fórmula que está aquí. Ya se las presentaron, pero pues la vuelvo a mencionar porque es bastante importante para este método.
Y bueno, aquí tenemos que la D, como les expliqué, corresponde al rango de la diferencia de Y y X, y la N va a corresponder al número total de pues, los individuos o de las personas con las que se esté tratando. En nuestro caso van a ser 23. Ahora solamente sustituimos y nos va a dar que 1 menos 6 por la sumatoria de todos los rangos elevados al cuadrado, que son 3276, sobre 23, porque son nuestro total de la muestra, por 23 al cuadrado menos 1, que correspondería a 23 por 529 menos 1. Y eso nos va a dar igual a 1 menos 19.656 sobre 12.144. Al resolver esta división nos da 1.61857708. Ahora a 1, que es el que se sigue manteniendo desde acá, le vamos a restar esto y nos da un resultado de menos 0.62. Esto lo vamos a ubicar en nuestra tablita de aquí, que nos indica el rango y la relación que van a tener nuestras dos variables. Aquí podemos ver que entra en menos 51 a menos 75. Y bueno, ya propiamente de nuestros resultados, recordando que nos dio menos 0.62 y dijimos que lo vamos a ubicar en este intervalo porque comprende desde menos 0.51 hasta menos 0.75 y pues obviamente va a estar entre estos dos valores. Y vemos que nos arroja una correlación negativa considerable. Aunque es negativa, existe esta relación, por lo que vamos a tener que desechar nuestra hipótesis nula, que dice que los días en ventilación mecánica y la media de independencia funcional preintervención son mutuamente independientes. Y pues esto no se puede cumplir porque estamos viendo que sí están relacionadas ambas variables. Entonces, por esto, caemos a la conclusión de que el resultado de nuestra S de Spearman es negativo. Entonces, a medida que la media de independencia funcional aumenta, los días en ventilación van a disminuir. Por eso es que se dice que está negativo. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y bueno, aquí solamente nos damos cuenta de que al final sí se comprobó la hipótesis alternativa, que es propiamente la que los científicos o los investigadores buscan tomar como buena. Y bueno, ya por último vamos a decir que el análisis de correlación de Spearman es una técnica no paramétrica. Esto se ve influenciado porque nuestra muestra es de un tamaño muy pequeño. Entonces nos lleva al segundo punto, que dice que se aplica a estudios en los que no se cumple con los supuestos de normalidad en los datos, porque pues al tener datos muy reducidos no van a poder comportarse como la curva de distribución normal. Aquí nuevamente dice que es útil en muestras pequeñas. Como les comentaba, la de nosotros fue de 23, por lo que podemos ocupar este estudio y pues nos permite saber si hay relación entre las variables, la dirección y la relación que éstas van a tomar. En cuanto a las conclusiones, estos análisis sirven para determinar la intensidad de la relación entre dos variables. En específico, este tipo de análisis es una técnica no paramétrica que se aplica a aquellos estudios en los datos que no se cumple con el supuesto de normalidad en los datos y es muy útil en las muestras pequeñas, a través de la comparación en rangos de grupos sujetos. También es muy útil cuando el número de sujetos es menor a 30 y permite saber si hay relación entre estas variables y también qué tan fuerte es, así como su dirección. La comprensión de las técnicas estadísticas para y mejor análisis.